Hola amigos, ¿qué tal? Soy David Gómez y hoy les traigo una partida entre dos campeones del ajedrez. ¿Por qué dos campeones? Estamos hablando de dos jugadores que fueron campeones mundiales. Por un lado tenemos a Mikhail Tal, que fue campeón del mundo en el año 1960, y Vasily Smyslov, que fue campeón del mundo en el año 1957. Así que esta partida se produce en el año 1959, es decir, 2 años después de que Smyslov fuera campeón del mundo, aunque ya había sido derrotado por Botvinnik, y Mikhail Tal, que el año siguiente se proclamaría campeón del mundo. Justamente este torneo es el torneo de candidatos que era el torneo selector para el desafiante al título del mundo. Bien, vamos a arrancar a ver la partida de Tal, que va con piezas blancas y inicia con peón rey. Vasily juega c6, que es la defensa Caro-Kann, que la variante principal sería de esta manera: c6, d5, el blanco desarrolla, peón por, caballo por, y acá la variante más usual suele ser alfil f5, pero también, y lo curioso acá, es que caballo d7 se llama la variante Smyslov, que justamente es el caballero que está jugando de piezas negras. Pero les advierto que todo esto es simplemente la teoría, porque Tal esquiva todo este embrollo teórico y decide jugar D3. Ahora bien, sabemos que Tal es un jugador sumamente creativo, sacrificador, que saca combinaciones donde parece que no las hay y de repente nos juega D3. Es Tal, les digo igual, es Tal, simplemente que inicia con esta apertura irregular, pero van a ver que en 2 segundos empieza a aparecer su magia. En este caso juega con caballo de 2 y Smyslov e5. Bueno, el negro parece que tiene el centro, el blanco sigue con su desarrollo tímido, saca una pieza, ataca al peón, el negro saca, defiende, y acá es cuando nos damos cuenta que es Tal, porque ya vamos en la jugada 5 y ya empieza a crear unas fuertes complicaciones, una fuerte tensión en el medio del tablero. Justamente lo que hizo Tal creo que fue tentar a su rival con la jugada de 5, que parece que gana bastante espacio, pero lo que se ha producido ahora es la apertura de muchas líneas. En este lío de cambios, el negro elige D por E4, a lo que Tal contesta caballo por E4 y peón por. Bien, esta posición la pueden encontrar en Magia en el tablero, que es el libro de Mikhail Tal, donde él mismo comenta las partidas, y es muy curioso porque ya en la jugada 7 empieza a mostrar algunas variantes increíbles. Es más, Tal dice: si aquí hubiese jugado el fil c4 la partida hubiese sido tablas. Increíble, ya en la jugada 7 haya encontrado una variante de tablas. Lo que ve Tal es una posible continuación con caballo b6, alfil por f7, a lo Tal, rey por f7, caballo jaque, rey e8, dama h5, nuevamente jaque, g6, caballo por peón, peón por caballo, dama por peón, rey d7 y dama f5. Y afirma que acá sería tablas, puesto que rey e7 no nos conviene porque alfil g5 nos ganan la dama. La otra continuación podría ser rey e8, a lo que volveríamos con dama g6. Vuelve rey d7, volvemos a f5 y una jugada como rey c7 vendría alfil f4 ganando por el fuerte ataque que se produce tras alfil d6, come, se pierde la dama. Evidentemente tenía razón, en esta posición ya hubiese sido una posibilidad de tablas. Pero es increíble que ya en esta posición encuentre este tipo de alternativas. Incluso también menciona la variante dama e2, a lo cual él había visto alfil b4, c3, peón por, el alfil vuelve y la dama que estaba en e2 atacando al rey. Bien, ahora tendríamos un caballo d6 jaque, el rey en f8, pero aquí igual de todas maneras afirma que la dama está obstaculizando el desarrollo de su alfil, no se va a poder enrocar, entonces este sacrificio no tendría tanta fuerza. Así que es verdad que le gustaba sacrificar, pero hacía fuertes valoraciones para
llevarlos a cabo. Acá escoge la variante dama por D4, que bueno, centraliza la dama, no puede ser atacada, controla junto al caballo algunas casillas interesantes, así que acá ya se puede llegar a decir que las blancas están bastante cómodas, incluso un poco mejor para mí. Smilov desarrolla sus piezas, tal hace lo mismo, alfil E7, enroque y enroque. Bueno, yo si jugara contra tal, la verdad que no me hubiese enrocado corto si él se enrocó largo, porque cuando hay enroques opuestos la partida se declara totalmente en una guerra de quién llega primero hasta el flanco opuesto, ¿no? Ambos van a empezar a tirar sus piezas cada uno hacia el rey del otro, y el que llegue con más éxito, bueno, efectivamente es el que ganará. Y como tal es un jugador sumamente combinativo, yo lo hubiese pensado mucho, pero bueno, estamos hablando igual de dos jugadores muy buenos, así que no se va a achicar, ¿no? Fue campeón del mundo hace 2 años. Caballo de 6, una jugada que bueno, deja un caballo espectacularmente ubicado en una muy buena posición, y además la captura simplemente reforzaría la cuestión de la clavada y además nos daría la pareja de alfiles en una posición muy abierta. Por lo tanto, lo que decíamos, seguimos con el ataque, desarrollamos la dama, miramos el punto A2, podemos estar mirando en alguna variante el alfil de G5, ¿no? Este caballo ya quedaría atado a su defensa, y tal desarrolla su alfil, de la misma manera mete presión sobre el punto F7 y defiende A2. Bueno, B5, una jugada muy interesante porque inicia una amenaza de una avalancha de peones donde el alfil de tal se ve medio complicado, porque obviamente si se retira a la otra diagonal, la dama va a terminar capturando el peón de A2. Pero si también juega alfil B3, es muy molesta la jugada C5, que crearía bastante complicaciones, porque C5 amenaza a la dama y al mismo tiempo está amenazando C4, encerrando el alfil. Por lo tanto, acá ya se han armado algunos problemas para el blanco. Esta jugada definitivamente es mala, se me escapó. Aquí el blanco continúa con la jugada intermedia alfil D2. Primero realiza una amenaza sobre la dama, donde dispondríamos de varias alternativas. La partida se jugó dama 6, pero ¿qué hubiese pasado si dama 4? Bueno, en este caso la partida podría haber continuado con caballo por C8, tocando el alfil, torre por C8 y alfil B3. Se produce el cambio de damas y en este final podemos decir que el blanco tiene una leve ventaja simplemente por la pareja de alfiles, y por ahí el exceso del avance de los peones podrían ser un poco más débiles que los peones del blanco. Otra posible variante hubiese sido, en vez de dama 4, llevar la dama hasta C7. Y tal, acá pasa la variante de sacrificar, mejor dicho, cambiar 2 piezas por torre y peón, que en línea general sabemos que es negativo, pero él afirma que tras esta variante, vemos que ahora se amenaza el alfil, este se defiende con la dama, sugiere en esta posición que hay una fuerte presión sobre las columnas centrales, que es donde tiene sus piezas, y fijémonos que por ejemplo el alfil, el caballo, no terminan de tener casillas activas como para compensar esa ventaja general que suelen ser las 2 piezas menores. Todavía la torre está sin desarrollar, la dama está en una ubicación media rara, así que me parece que es una evaluación correcta. Volvamos a la partida, que continuó con alfil D2 y dama 6. Bueno, caballo F5, tocamos nosotros también el alfil y el alfil se retira a D8. Y aquí sí, finalmente parece que Smilov ha puesto en algunos problemas a don Miguel Tal, porque como dijimos, el alfil hay que ver en qué diagonal se retira, pero Tal tenía todo previsto y dijo: yo te lo dejo el alfil ahí
que yo voy por tu rey. Y acá se arma un lío hermoso, típico de Miguel Tal, donde vamos a ver posibles alternativas. Obviamente en la partida se aceptó el desafío de comerse el alfil y vamos a ver a qué llevó eso. Pero previamente Tal obviamente analiza distintas posibilidades y otra jugada que analizó que es muy interesante es caballo E5. ¿Por qué caballo E5? Que vemos que pone pieza en un lugar donde la podemos comer. Bueno, lo que sucedería acá es que si capturamos ese caballo, vemos que el alfil captura nuestro caballo, un caballo en una casilla muy interesante para atacar a nuestro rey, y además el alfil, bueno, se perfila sobre el enroque largo del blanco. Por lo tanto, acá Tal tenía previsto la continuación caballo H6, que al no estar amenazado nuestro caballo, obviamente si nos retiramos perdería la pieza, entonces hay que entrar en el desafío de lo que ha calculado Tal. Tras G por H6, la variante que sugiere es alfil por H6, donde nuevamente se arma un lío increíble. ¿Qué es lo que está amenazando el blanco? Bueno, antes que nada el blanco se puede comer el caballo, pero también tras alfil por H6 se empieza a tener un dominio sobre las casillas negras. Eso entre algunas amenazas más, porque el negro parece que podría solucionar todo con caballo por F3, pero acá viene un bombazo increíble que es la jugada torre por D8. Tras torre por D8, vemos que si caballo por H4 vendría torre por F8 mate. Y si el negro se come el caballo, la torre, ahora este caballo no estaría defendido y finalmente tuvimos ingreso a las casillas negras y al punto G7, que en la próxima jugada daríamos mate. ¿Sí? Fijémonos cómo las piezas han quedado alejadas del sector del rey, por lo tanto el ataque es fulminante. Bueno, Tal sugiere esta variante como posible, obviamente llevaba a la derrota, es una que había calculado, pero ahora viene el desafío de justificar qué pasa si me como el caballo. Bueno, la idea era que junto al caballo que ataca la casilla G7, Tal suma la dama y amenaza nada más y nada menos que un matienzo en G7. En la partida se continuó con caballo H5, que nuevamente les digo, ya vamos a ver cómo siguió. Pero estas posiciones son tan fascinantes que es muy lindo ver lo que han calculado los maestros, porque nosotros vemos una partida, pero en el medio nos estamos perdiendo de un montón de cosas muy interesantes. Acá por ejemplo G6, una jugada que haríamos el 90% de los ajedrecistas, me incluyo, se hubiese continuado de la siguiente manera: caballo H6, rey G7 y alfil C3. Se está metiendo mucha presión sobre el punto de F6. En este momento en sí no habría alguna amenaza puntual, entonces el negro puede tratar de provocar algunos problemas, y lo más increíble es que Tal seguiría desarrollando sus piezas como si nada. Pero en realidad no es como si nada, porque está poniendo una enorme presión sobre la posición del negro. Fijémonos que el caballo va a poder venir a G4, meter presión sobre F6, una torre se va a poder sacrificar en la casilla de 7 para seguir eliminando defensores del punto F6. Y si bien esta posición es un lío, yo puse esta posición en la computadora, increíblemente tiene igualdad. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos pregunten qué les parece esta posición, ninguno diría igualdad. Entonces, en un sentido práctico, digamos, es una decisión muy interesante llevar la posición a estos términos, porque la verdad que estamos ocasionando muchos problemas a nuestro rival. Incluso tenemos un jaque que alejaría al rey y nos podríamos meter en E7 bloqueando la defensa del alfil sobre F6. O sea, mientras más miremos la posición, más problemas vamos a encontrar. Acá la jugada caballo E5 también va a poder ser muy molesta. O sea, esta posición realmente pone en problemas al jugador de piezas negras, y elegir este camino es una decisión que se juegan mucho. Por lo tanto, la decisión de Smyslov es devolver una pieza
pero seguir en la partida, no quedarse totalmente atado. Esa es una decisión que la verdad no parece mala. Tal mete un caballo h6 primero, jaque, ubica al rey en una casilla negra, eso es muy importante porque ahora el alfil va a tener una fuerte participación en el ataque. La partida continuó con dama por h5, dama por a2 y alfil c3, lo que decía antes, el alfil presionando a ese rey. Caballo f6, y este es el momento que seguramente no llegó a calcular Smyslov. Seguramente acá habrá pensado que dentro de todo tenía algunas amenazas bien cuidadas, bien protegidas, y además con su dama estaba teniendo algún contrajuego. Pero es aquí cuando aparece la mano fuerte de Tal y realiza el increíble sacrificio dama por f7. Dama por f7 que ya de entrada nos amenaza dama por f8. ¿Y qué pasa si nos comen la dama? Bueno, entramos con la torre en octava, amenazamos el rey, se debe tapar de caballo y acá a gusto del consumidor. Habría que elegir acá simplemente qué mate es más lindo, si caballo por f7 o torre por g8. Yo en mi caso es difícil, pero sí, calculo que me quedaría con caballo por f7. Aunque torre por g8 tiene también su belleza, ¿no? Porque caballo por f7 por ahí es un mate que se suele ver más. Ese tipo de mate llamado mate Philidor. ¿Mate Philidor o mate ahogado? Ahora me estoy mezclando, tiene varios nombres. La cuestión que en la partida siguió con dama 1, el rey vino a d2 y tras torre por f7, caballo por f7, rey g8, torre por a1, rey por caballo, y el saldo es una calidad de más y una estructura sumamente dañada. También las torres cuentan con columnas muy activas para jugar, así que la partida ya está definida. Tras caballo e5, rey e6 y encima se gana un peón más. Caballo e4 intentó Smyslov, rey e3, alfil b6 y alfil d4, siguiendo proponiendo más cambios que deben ser aceptados porque si no también va a caer el peón de a7 y de esta manera la partida termina. Aquí es donde Smyslov abandona frente a un tal demoledor que llevó la partida de una manera increíble. Así que bien, espero que les haya gustado un poquito de la magia de Mikhail Tal. Es un jugador que la verdad deslumbra con sus ideas y en esta partida obviamente una vez más nos muestra por qué fue uno de los mejores jugadores de toda la historia. Así que hasta aquí por hoy, será hasta el próximo video. Adiós gente.